Pues buenos días otra vez, hermanos, a cada uno de ustedes. Ahora estamos ya en nuestra escuela dominical y estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg. La semana pasada estudiamos el Día del Señor 19, que nos habló acerca de la ascensión de Cristo al cielo, cómo nos beneficia eso a nosotros. Y hoy empieza el Día del Señor 20, que trata sobre el Espíritu Santo, ¿ok? De Dios, el Espíritu Santo. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Entonces vamos a leer, yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. Pregunta 53. ¿Qué crees acerca del Espíritu Santo? Primero, que Él es Dios eterno, junto con el Padre y el Hijo. Segundo, que Él también me es dado, y por medio de la verdadera fe me hace participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuela y morará conmigo para siempre. Amén. Ahí tenemos esta pregunta 53 con su respuesta. Amados hermanos, hoy entonces meditaremos en una verdad preciosa acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El catecismo, para entender la divinidad del Espíritu Santo, porque dice que es Dios, nos enseña varias cosas. La primera de ellas es que el Espíritu Santo es Dios eterno junto con el Padre y el Hijo. En segundo lugar, que el Espíritu Santo me es dado personalmente. Recuerden que el catecismo de Heidelberg tiene una característica. A diferencia de otros catecismos reformados, el catecismo de Heidelberg tiene un tono muy personal. Por eso dice que el Espíritu Santo me es dado. De hecho, ¿se acuerdan cómo empieza la primera pregunta del catecismo? Dice, ¿cuál es tu único consuelo? Muy personal, ¿verdad? La pregunta 53 también dice, ¿qué crees tú? ¿Ok? Entonces, ese es lo segundo que se nos enseña, que el Espíritu Santo me es dado personalmente. Tercero, que Él me hace partícipe de Cristo y de sus beneficios. Es decir, todo lo que Cristo ganó me beneficia a mí. ¿Cómo me beneficia? Pues hasta que el Espíritu Santo me convierte y me hace creer en Cristo, y entonces esos beneficios los empiezo a experimentar, empiezo a participar de ellos. Y finalmente, el catecismo dice que el Espíritu Santo me consuela y mora conmigo para siempre. Entonces, si está con nosotros para siempre es porque Él es eterno, ¿verdad? Para siempre. Muy bien, pensemos en esto, hermanos. ¿Alguna vez te has sentido solo en tu fe? Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos hemos sentido solos. Piensen en el Señor Jesucristo, que en el momento de su muerte, todos sus discípulos lo abandonaron. El apóstol Pablo incluso también dice en una de sus cartas que todos lo habían abandonado, pero dijo, pero no estoy solo, Dios está conmigo. ¿Cómo Dios estaba presente con el apóstol Pablo? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Has pensado que la vida cristiana es demasiado difícil para vivirla? Claro, cada uno de nosotros. Llega un momento en nuestra vida que pensamos así, nos sentimos así. Y es verdad, no podemos por nosotros mismos. Hoy Dios, usando el catecismo, nos recuerda una verdad bíblica fundamental. Recuerden que lo que el catecismo dice es lo que la Biblia enseña. Nos enseña que no estamos solos. Piensen en eso, no estamos solos. Y es que de verdad, aunque vivimos en un país que tiene más de 300 millones de personas, aunque vivimos, ¿verdad?, trabajando en medio de una vida ocupada, muchísima gente y también todos y cada uno de nosotros en determinados momentos nos sentimos solos. Es algo natural, ¿verdad?
hasta cierto punto, algo normal, por así decirlo, algo que sucede a todos. Llega un momento en que nos sentimos solos. ¿Cómo podemos estar solos viviendo en medio de millones de personas? Pero sucede. El Espíritu Santo está con nosotros y además está en nosotros. Esta es una doble realidad poderosa que solo el Espíritu Santo puede hacer. Estar con nosotros, a nuestro lado, como vamos a ver, de hecho es un nombre que se le da a Él. Pero también, ¿verdad? Está en nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros. Entonces vamos a empezar primero con que el Espíritu Santo es Dios eterno. Sigan su catecismo. El catecismo comienza diciendo, ¿qué crees acerca del Espíritu Santo? Primero, que Él es Dios eterno junto con el Padre y el Hijo. Noten cómo habla el catecismo. El Espíritu no es una fuerza, ni una energía, ni una influencia, ni una cosa, ni un algo. Él es Dios. Por eso el catecismo usa el pronombre Él, para remarcar que estamos hablando de un ser personal, de una persona divina. ¿Ok? En siguiente lugar, como el Padre creó y el Hijo redimió, así el Espíritu aplica esa salvación a nuestras vidas. Es decir, nuestra salvación es trinitaria. Es decir, las tres personas de la Trinidad participan. El Padre crea y envía a su Hijo. El Hijo obedece al Padre, viene al mundo, nos redime, nos salva. Pero esa salvación, esa redención la aplica a nosotros el Espíritu Santo. Por eso el catecismo dice que Él es Dios eterno junto con el Padre y el Hijo. Hechos 5 del 3 al 4, ¿lo tienen allá en su catecismo? Es que estoy siguiendo mis notas. Sí, ¿verdad? Ahí lo muestra. Ustedes recuerdan que se trata de Ananías y Zafira. Y entonces ellos dos se ponen de acuerdo para vender una propiedad. Nadie los había obligado. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a dar el precio de la heredad a los apóstoles. Pero a la hora de entregar el dinero solamente dieron una parte. Pero lo entregaron como si fuera todo el precio que ellos recibieron. Y entonces Hechos 5 del 3 al 4 muestra que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. El apóstol Pedro les dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y antes les dijo, ¿por qué mienten al Espíritu Santo? Y luego les dice, han mentido a Dios. O sea, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. No es que uno pueda mentir a Dios en el sentido de que Dios lo crea. No es una forma humana de hablar, de decir que estamos diciendo una mentira, ¿verdad? Mateo 28, 19 nos incluye al Espíritu en el bautismo. ¿Lo recuerdan? Junto con el Padre y el Hijo. Id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 13, 14, hermanos, lo escuchan todos los domingos al final del culto, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Muestra que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendice al mismo tiempo con su gracia, su amor y su comunión. Entonces, el Espíritu Santo es Dios eterno junto con el Padre y el Hijo. ¿Ok? Hermanos, entre la comunidad hispana, hablando nosotros como hispanos, latinos, muchas veces se busca espiritualidad en emociones, en experiencias o energías. Allá en el sureste mexicano, como en muchas partes del país, hay las pirámides mayas, pirámides de otras culturas, ¿verdad? Precolombinas, como les llaman. Y entonces dicen, vamos a la pirámide para que tomemos energía del sol. ¿Verdad? Bueno, el sol sí nos da energía, ¿verdad? Nos calienta y sentimos que entramos en acción. Pero
la gente va a esos lugares en busca de espiritualidad. Vamos a un concierto, ¿no? ¿Cómo es la gente, cierto o no? El domingo es el día del Señor para adorarle en comunidad. Pero si viene un predicador famoso y va a predicar por allá y van a hacer una campaña y se va la gente corriendo, ¿verdad? Como si allá realmente quedaran llenos espiritualmente. Así es la gente. Y descuidan la comunión con sus iglesias. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no es una emoción. El Espíritu Santo es Dios mismo. Eso es bien importante para los grupos evangélicos que hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo, olvidando al Padre y al Hijo, pero tristemente hacen un énfasis incorrecto, como si el Espíritu Santo fuese eso, una mera energía que te llena, una emoción que te embarga y entonces te tiras al suelo, te caes, brincas, gritas, como si eso fuera el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos recuerda que el Espíritu Santo es Dios mismo. Adorar al Espíritu Santo, escuchar su palabra, obedecer su guía, es reconocer que Él es digno de la misma honra que damos al Padre y al Hijo. Por eso es que en nuestros cultos, si se dan cuenta, siempre empezamos con el saludo de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también terminamos así. Es más, el canto de la doxología, ¿verdad? A Dios, el Padre Celestial, al Hijo, nuestro Redentor, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador. ¿Ok? Es muy importante eso. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿Cómo entendían ustedes al Espíritu Santo antes? Es una pregunta interesante, ¿cierto o no? ¿Cómo lo entendías? Porque de veras, mucha gente hay que dice, no, a mí cuando el Espíritu me llena. Sí, y dicen cosas tan absurdas como, si me hace ladrar como perro, ladro. Si me hace aullar como gato, aullo. Oye, ¿qué concepto del Espíritu, hermano? Yo creo que la mayoría, más que nada, hace falta un reconocimiento hacia el Espíritu Santo más que ignorarlo. Sí. Un reconocimiento personal. Sí, particular. así es. Los testigos de Jehová, por ejemplo, una versión moderna de herejías antiguas, ¿verdad? Dicen que el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza, es una energía. Y nosotros no negamos que el Espíritu Santo sea no una fuerza, sino la fuerza de Dios, el poder de Dios. Pero también es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Pero sí es cierto. Hay que reconocer quién es el Espíritu Santo de acuerdo con la palabra de Dios. Sí. Para mí el Espíritu Santo antes era como, y si pecabas porque no estaba con Dios, no tenía Espíritu Santo en ese sentido. Sí, ese es otro concepto correcto, que el Espíritu Santo, aunque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y Él estará con nosotros para siempre, la gente entiende que si pecas, como que el Espíritu Santo sale de ti, ¿verdad? Y entonces ya no tienes el Espíritu Santo. No. Exacto. O sea, si no tienes el Espíritu Santo, no eres ¿qué? Cristiano, así de simple. El Espíritu Santo no puede dejar y abandonar a aquellos que ha aplicado la obra salvadora de Cristo. Y así es, claro, gracias a Dios que es así, ¿verdad? Porque ustedes pecan de vez en cuando, ¿verdad? ¿Se imaginan? Nunca tendríamos, o sea, no fuésemos cristianos en realidad. Muy bien, pero luego el catecismo dice que el Espíritu Santo me es dado. Vean cómo dice. Segundo dice en su catecismo, Él también me es dado. Esa es una expresión bien bonita porque cuando se dice que me es dado, quiere decir que nosotros no obligamos a Dios que nos dé al Espíritu. Dios en su misericordia nos da el don más perfecto de todos, que es el Espíritu Santo. Si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, dice Jesús, ¿cuánto más Dios no les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces el don más precioso que podemos tener es el Espíritu Santo. Él es el que nos regenera. Él es el que nos hace ver a Cristo. Él nos transforma. Él
nos ayuda en nuestras debilidades, está con nosotros siempre, siempre. Ay, pero quiero un milagro, ¿no? Me fui a mi iglesia y lo primero que me dieron fue mi profecía, ¿no? Y ya estoy hablando en lenguas, ¿no? Cómo la gente se desvía, ¿cierto? ¿No? De la palabra de Dios. Pensemos en esto. El Espíritu de Dios eterno me ha sido dado personalmente. Eso es impresionante. Sí, el Dios eterno. O sea, Dios mismo se da, se entrega. O sea, eso vuela a la mente, ¿cierto o no? Cuando reflexionas en quién es Dios y que Él mismo en su gracia se entrega a ti. Es algo que cuando lo entendemos bíblicamente nos rebasa y debemos humillarnos. Y no estar diciendo cosas absurdas como si el Espíritu me hace ladrar, ladro como perro. O cosas así. ¿Verdad? Es una falta de respeto al Espíritu Santo. No es algo lejano ni reservado solo para líderes o pastores, sino para cada creyente en Cristo. Pues yo no sé quién grita más, si él o yo. Hay que poner ventanas nuevas, ¿verdad, hermano? Para que no se escuche tanto. Muy bien. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, ese es otro error en las iglesias evangélicas y también en las iglesias reformadas. Por eso es que hay que poner atención, ¿verdad? Y ver la Escritura y creer la Escritura. Se piensa que en la iglesia hay un grupo élite espiritual que sí tiene el Espíritu. No es así. Todo aquel que es bautizado, Jesús lo dice, hermano, ¿no? Que no lo entendemos es otra cosa, o más bien no lo aceptamos es otra cosa. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entras en comunión especial con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Yo no sé de dónde viene esa idea de que solamente el pastor, los ancianos o ese grupito de allá que sí cantan y lloran todo el tiempo, ellos sí tienen el Espíritu Santo. ¿Dónde la Biblia enseña eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Esa más bien era la que yo tenía. Sí, así es, hermana. Y mucha gente la tiene. Algunos más Sí, sí, espirituales. sí, es cierto. Así que es una idea que ha venido desde ese tiempo como decir, ¿verdad? Sí, hermana, sí, sí. El Papa o que los que son sacerdotes, al menos los que Ujú. venimos de otra Sí. forma, católico, ¿verdad? Y- Ellos, porque Sí, y de otras religiones antiguas también, porque todas las religiones antiguas tienen como ese grupo élite, ¿verdad? Ese grupito privilegiado. Exacto. De ahí viene todo eso. O sea, realmente no viene de la palabra. Sí. En un sentido no es verdad que no en el sentido que el espíritu se manifiesta de una manera como espiritual, pero la fe viene de Dios. Sí. Entonces, el espíritu te da esa fe. Sí, claro, En estamos, un sentido más o menos, sí, estamos hablando acerca de la realidad del Espíritu Santo como un don para todos los cristianos. O sea, eso nadie lo puede negar. Bíblicamente hablando, todos los cristianos tienen al Espíritu Santo. Ahora, la diferencia es si vivimos en el Espíritu, si vivimos conforme al Espíritu. Esa es otra cosa. Por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu. No es que uno tenga más al Espíritu que otro, no. Uno lo cree y entonces dice, Espíritu, guíame, santifícame, ayúdame. Y el Espíritu Santo, claro, nos ayuda, nos fortalece, nos ilumina, nos guía. Y en ese sentido nos hace ser más maduros en la fe cristiana. Eso sí es verdad. Pero todos tenemos el Espíritu. Quien no tiene el Espíritu no es cristiano. Se cultiva la relación con el mismo Espíritu Santo. Pero más importante, ¿no? Que nos hace ver a Cristo. Así es, siempre nos lleva a Cristo. Así es. De hecho, en la Biblia no dice, mira al Espíritu. Es interesante eso, ¿cierto o no? Mira a quién, a Cristo. Porque el Espíritu Santo también te lleva siempre a Cristo, a Cristo. hay otros que tienen más fe. Más madurez. Más madurez, sí, más madurez. Porque la fe también lo tiene todo cristiano. Todo verdadero creyente tiene fe. De otra manera, la Biblia dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Lo que tenemos sí es una fe más cultivada, más desarrollada, más madura. Eso sí es verdad. Ujú. No quiere decir ser mejor. Exacto. Nadie es más cristiano que otro, pero sí hay cristianos más maduros que otros, ¿verdad? Porque en el momento en que dice hay
hay gente que es más cristiana que otro, ya metes como una jerarquía, ¿verdad? Y entonces dice, estos sí son los santos, estos de aquí son medio santos, estos de plano, ¿no? No llegan ni a un grado de santidad o algo así. Sí, así es, así es. Sí, así es el grado. Por eso Jesús le dice a la mujer sirofenicia, oh mujer, grande es tu fe. Y también le dice al centurión romano antes en Mateo, ni en Israel he hallado tanta fe. Sí había fe, pero no había una fe fuerte, madura, grande como la tenía el centurión romano. Esa es la diferencia. Entonces, todo cristiano tiene fe, pero como cristianos, recuerden que cuando empezamos la vida cristiana se le llama el nuevo nacimiento. O sea, espiritualmente hablando, no importa qué edad tengas. Cuando el Espíritu te convierte y te hace una nueva criatura en Cristo, en ese momento ya empezaste a nacer espiritualmente. Espiritualmente eres un bebé. No importa que tengas doctorados y seas dueño de empresas y seas muy... No importa. Cuando el Espíritu Santo te regenera y te da un nuevo corazón, acabas de nacer de nuevo y tienes que cultivar tu relación con Dios. Por eso es que ese es el gran error en muchísimas iglesias, ¿no? Se convirtió el baterista de Maná, ¿no? Ya lo ponen a predicar. Oye, ¿cómo es posible, verdad, que pongas a predicar a alguien que nunca ha leído la Biblia, nunca ha sido entrenado, ni siquiera sabe, verdad, quién es Dios propiamente hablando, bíblicamente hablando? Gracias a Dios, Él lo cambió, pero es un bebé en la fe. Tiene que crecer para enseñar. Ejemplo es Johnny, nuestro joven aquí en la iglesia, tiene deseo de ser pastor. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero él tiene que aprender, tiene que prepararse. Lo aprendimos con él. Pablo dice que el que va a ser pastor no sea un neófito, es decir, no sea un novicio, no sea una persona nueva, novata, que no tiene experiencia, que no ha aprendido. La Biblia lo dice, la gente no lee la Biblia, es otra cosa, ¿verdad? Pero ahí está en la palabra. Sí. Así es, hermana, así es. Entonces pueden haber personas como un pastor o un teólogo que saben mucho del conocimiento, pero su fe puede ser menor de otros. Oh, claro, absolutamente. La verdadera fe es conocimiento, dice el catecismo de Heidelberg, pero no solo conocimiento, es verdadera confianza en Dios. Así es. O sea, uno puede ser doctor en teología. Yo en mi trabajo, ¿verdad? Estoy todos los días preparándome, leyendo, pero eso no quiere decir que tenga fe. O sea, el conocimiento en sí mismo, si Cristo no está en el centro, Pablo lo dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Aunque sea de Dios incluso, porque lo aplicas mal. Como un niño, así es, así es. O sea, como un niño no quiere decir que seas infantil, lo que quiere decir es que así como un niño confía en su papá, en su mamá, Dios quiere que también nosotros confiemos. Esa confianza y esa seguridad que un niño tiene cuando lo avientas al aire, él está feliz porque sabe que su padre o su madre no lo va a dejar caer. Exacto, él se avienta, ¿sí? Yo recuerdo a un muchacho que invité una vez a la iglesia como unos 5 o 6 años y fue a la iglesia y le gustó y empezó como unas 3 o 4 veces y lo llevaba para su casa y me decía, oye hermano, me dice, entonces Dios hizo las estrellas, wow, y Dios hizo todas las cosas, wow. Sí. Así le iba viendo Sí. Así es. Estaba sorprendido. Así es. Pues es como un niño, ¿verdad? Que empieza a comprender y se maravilla y dice, sí es cierto, Dios me hizo a mí. Él me hizo a mí. Bueno, yo no sé por qué estamos hablando de eso, hermano, pero continuemos y dice, así es, muy bien. Y dice, entonces no es algo reservado, lejano, ni reservado solo para líderes o pastores, sino para cada creyente en Cristo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso significa que cada
verdadero creyente posee al Espíritu. No importa dónde estés, aquí o en otro continente. Todo verdadero cristiano tiene el Espíritu, ¿ya lo vieron? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no pertenece a Cristo. Así de sencillo. Romanos 8:9. No sé si está ya, hermana, ese. No sé, ok. Sí. Segunda de Corintios 1, 21, 22 dice, a ver si está ahí. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sí, el mismo Espíritu es las arras, es decir, es la garantía, el depósito divino, el pago por adelantado de la herencia eterna de los creyentes en Cristo. Por eso podemos llegar al cielo, como dice Pedro, ¿verdad? A nuestra herencia reservada en los cielos, porque el Espíritu Santo es la garantía de que llegaremos. ¿Ok? Muchos de nosotros crecimos con la idea de que Dios estaba muy lejos. Pero cuando conocimos a Cristo, descubrimos que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. O sea, si un cristiano se debe maravillar de algo, de muchas cosas importantes, pero una de ellas es que se maraville y que diga, de verdad el Espíritu Santo vive en mí. ¡Ah! Él mora en mí. A pesar de todas las cosas malas y pensamientos malos y cosas malas que hago, ¿no? Y digo, el Espíritu vive en mí, mora en mí. ¿Sí? Por su gracia y su misericordia. Tal vez alguien aquí recuerde ese momento cuando al leer la Biblia, las palabras empezaron a cobrar vida. ¿Verdad? Antes las leías, pero hay un momento en que las lees y dices, esto es palabra de Dios. Bueno, ¿quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. Él es el que nos ilumina. ¿Verdad? Él nos ilumina. Muy bien. En la vida cristiana, entonces, hermanos, no dependemos de nuestra fuerza, sino de la presencia del Espíritu. Por eso Pablo dice, ¿cómo dice? Si viven conforme al Espíritu. No, bueno, está en Efesios. No sé si está ahí la cita bíblica. O sea, si el Espíritu Santo nos ha cambiado, vivamos en el Espíritu, ¿verdad? Es lo que dice. Caminemos en el Espíritu. Es la palabra de Dios. Así es. O sea, es el Espíritu que aplica la palabra en nosotros. En nuestras familias, en nuestras luchas contra el pecado, en la tentación, no estamos solos. El Espíritu Santo ha sido dado para fortalecernos. Esto es bien importante, hermanos, porque vivimos en una época visual, en referencia al sermón, ¿se acuerdan? Y vivimos en una época en que la pornografía, el adulterio, está allá. Cualquiera lo puede ver. Cuando le des un teléfono a tus hijos, por favor, no seas ingenuo, ¿verdad? Bloquea lo que sea, porque ahí lo va a ver. Pero la gente es tan ingenua. Entonces, vivimos en una época así en que el pecado está allí y somos bien débiles, pero el Espíritu Santo nos fortalece. Pastor, Sí, hermana. la hermana mencionaba la palabra que para nosotros. Cuando Dios dice que tatuaré mis leyes o las escribiré en las mentes y los corazones, es el Espíritu Santo. Claro, así es el Espíritu Santo quien abre nuestra mente. Es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra, ¿verdad? Desde que sale la primera palabra de la boca de Dios, ya está la obra del Dios Trino. El Padre hablando, el Hijo que es la palabra y el Espíritu Santo con su poder que hace que cree todas las cosas, ¿verdad? Y lo mismo se aplica en la obra de redención. Es el Espíritu quien nos hace una nueva criatura y Él nos guía por la palabra que Él inspiró. Y entonces Él es el que nos da su sabiduría. Por eso es que a Esteban, ¿verdad? Cuando habló ante los judíos, Él le dio su espíritu de sabiduría. No podían contener la sabiduría, el poder con que Él hablaba. Así es. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que orar al Espíritu, decir, Espíritu Santo, dame entendimiento, abre mi mente
para que yo pueda entender tu palabra. O sea, qué arrogancia es acercarse a leer la palabra. Y todos lo hacemos, hermanos. Todos lo hacemos. Qué arrogancia decir, a ver, ¿qué parte de la Biblia quieres que yo te enseñe? ¿No eso es estar envanecido? Porque tú no puedes entender la palabra a menos que el Espíritu Santo te ilumine. No, claro, o sea, hay un conocimiento, ¿verdad? Que hasta el diablo conoce la Biblia. Pero ese no es conocimiento bíblico propiamente hablando que el Espíritu Santo produce en ti. Recuerda, puedes memorizar toda la Biblia, pero si no crees la Biblia y no vives conforme a la palabra, confiando completamente en Dios, eso no te va a salvar. ¿Ok? Bueno, el Espíritu Santo, yo creo que ahí lo vamos a dejar porque ya se acabó el tiempo, hermanos. Ya son las 12, ¿verdad? Ya son las 12. La siguiente semana continuamos con la segunda parte. Entonces, para resumir, miramos algunas cosas importantes. El Espíritu Santo es Dios eterno y también el Espíritu Santo me es dado. Y claro, hicimos varias aplicaciones al respecto. La siguiente semana continuaremos con la segunda parte. Pero la siguiente semana creo que no vamos a tener escuela dominical porque es el segundo domingo de mes y hay comida de convivencia. Y tenemos Santa Cena también. No, tienes razón, hermana. No, sí tenemos escuela dominical porque, porque es el primer domingo. Así es. Muy bien, recuerden, hoy 4:30, los que puedan venir, vengan para convivir aquí con los hermanos de Bakersfield y de Benecer. Sí, aquí. Y después vamos allá al Fellowship Hall para convivir un rato. Es un canto de cantos de oración solamente. ¿Ok? Muy bien. Hemos terminado entonces. Vamos a hacer una oración y ya terminamos con la escuela dominical. Señor, gracias por el don precioso del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, quien nos guía con su sabiduría, aplicando la palabra que Él mismo inspiró a nuestros corazones. Ayúdanos a recordar que Él es Dios y que nunca estamos solos. Siempre está Él con nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Ahora sí, hemos terminado, hermanos.